a la población de este país y principalmente a la población con menos recursos económicos, nos debe llevar a la conclusión de que la lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Y nuestros compañeros de Mexicana de Aviación son los primeros que mantienen esa lucha. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica está aquí con ese primer propósito, de respaldar esa heroica resistencia, de respaldar esos 9 años de lucha, pero al mismo tiempo de exigir al nuevo gobierno que ya se resuelva este conflicto de manera inmediata. El otro asunto que corresponde tratar es el asunto que se refiere a la legislación popular, donde un conjunto de organizaciones, en donde se encuentra la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinación Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, los compañeros de la Alianza Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, hemos planteado que quien conoce sus problemas, quien sabe qué padece y quien entiende cuál es la solución, somos nosotros, el pueblo de este país, y como tal hemos empujado una política porque hoy pareciese ser que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores solamente legisla en el interés de alguna iniciativa que esté en el marco de las iniciativas presidenciales o de los grupos parlamentarios, sin observar las necesidades de la población. Y en ese terreno nosotros planteamos desde luego la necesidad de colocar el asunto de la electricidad como un derecho humano, la necesidad de que haya jubilaciones y pensiones dignas para todos los mexicanos adultos mayores de este país, no solo que se respeten las actuales, sino que en general cada mexicano que ha depositado su sangre y su esfuerzo en pro de este país necesita una vida digna. Y por otro lado, el aspecto que nos trae aquí es la aplicación de un artículo del Código Penal Federal, el artículo 185, que judicializa y criminaliza la protesta social, que condena a todo aquel ciudadano mexicano y particularmente usuario de energía eléctrica a que si se opone a algún proyecto o alguna obra pública o autorizada por alguien que en todo caso tenga esa posibilidad, lo condenan a multas, a meses o años de cárcel, dependiendo si esta acción es pacífica o es violenta. Y en el caso nuestro, que hemos venido demandando prácticamente desde hace 9 años, coincidiendo específicamente con esta lucha, la necesidad de trabajar en contra de las altas tarifas, la necesidad, como ya pusieron el ejemplo en el estado de Tabasco, el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal y la Comisión Federal de Electricidad, del adiós a tu deuda, donde se condona la deuda por 25 años a más de 500,000 tabasqueños, por más de 11,000 millones de pesos. Esa misma demanda está señalando la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que si bien no somos tabasqueños, somos mexicanos y somos usuarios en un mismo país y requerimos un mismo trato. Y lo que hoy encontramos frente a ese trato por parte de la Comisión Federal de Electricidad
es volver a revivir una serie de encarcelamientos, por lo menos a 21 compañeros en el Estado de México y la detención de 19 compañeros en el Estado de Michoacán, con el motivo de oponerse al cambio de infraestructura en la red eléctrica. En la actualidad, 2 compañeros han cursado todo el proceso en los juicios, desde el inicial juicio oral, la apelación, el amparo ante los tribunales y la revisión del mismo. En todos se ha ganado por parte de la NUE. Los jueces han señalado que este artículo 185 del Código Penal Federal no puede estar por debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 9, que nos garantiza la libre expresión y el derecho a la manifestación, y que en tal sentido hoy la Comisión Federal de Electricidad vuelve de manera tan tramposa para detener el proceso de lucha de quienes estamos organizados en esta asamblea a revivir estos casos, y está citando a compañeros de Atizapán, de Zaragoza, para la primera quincena de este año, de octubre, para efectos de que su juicio se lleve adelante. Y en tal sentido hemos montado una mesa con estas autoridades, con la CEGOP, con la Fiscalía General de la República, con la Comisión Federal de Electricidad, con la Profeco y con la presencia que tiene que estar ahí de la Secretaría de Energía, donde mañana nos entregarán una respuesta sobre los casos que en el Estado de México hemos presentado. 9 casos ya de compañeros que seguramente van a ser convocados a las Cortes para iniciar un juicio, y en lugar de resolver los conflictos, la Comisión Federal de Electricidad responde judicializando y criminalizando nuestra protesta social. Por eso, compañeros, esta rueda de prensa, prácticamente mitin, responde a esas 3 necesidades: al respaldo a la lucha de nuestros compañeros de Mexicana de Aviación, al empuje de lo que denominamos la legislación popular, y finalmente a que se resuelva el conflicto de la Asamblea Nacional de Usuarios, como fue en Tabasco, y a que se desista la Comisión Federal de Electricidad de todas aquellas denuncias por el 185 y por otras causas, más de 150 que ha presentado ante la Fiscalía, pues su único propósito no es hacer justicia, sino es detener una protesta organizada. Muchas gracias, compañeros, y muy buenos días.